Una vez más, quiero darle la gloria la gloria a Dios y las gracias a Dios por el privilegio que nos permite tener de abrir su palabra y de entenderla. Hay una parte de la doctrina en inglés que se llama perspicuity, o es perspicacia en inglés, que la perspicacia habla acerca de que gente se pregunta que si la Biblia puede ser entendida por cualquier persona en el mundo, o sea, cualquier persona en su idioma, que si pueden entender la Biblia o es nomás los cristianos, porque pues están velados, no entienden, están en tinieblas o qué. Y parte de la doctrina que de la Biblia, de bibliología, está una que se llama perspicacia, perspicuity, que tiene que ver que si, por ejemplo, metieras en un cuarto a 10, vamos a decir, nos fuimos al otro extremo, a 10 satánicos, ¿no?, que no quieren saber nada de Dios, si les dejas una Biblia y los pones a que la lean, no hay nadie que les enseñe ni les diga nada. Y ellos, al agarrar la Biblia, la pregunta es, ¿ellos entenderían el mensaje de Dios? Y la respuesta es sí y no. Sí lo entenderían en cuanto a todo lo que tiene que ver en el contexto de salvación, pero no en cuanto a que si entienden toda la voluntad de Dios y todo lo demás que está en la Biblia, ¿entienden? Sí y no, porque sí entenderían todo lo que tiene que ver en cuanto al plan de Dios para salvación. Entonces, al abrir la Biblia, Dios les alumbrará los ojos para que entiendan, porque eso es trabajo del Espíritu, convence. Entonces, cualquier persona que tenga la Biblia, aunque no sea cristiano, puede abrir la Biblia y entenderla, pero lo que va a entender todo lo que tiene que ver en cuanto a salvación, en cuanto a su rescate, en cuanto a perdón de pecados, en cuanto a vida eterna, en cuanto al infierno, lo va a entender, claro. Pero lo que sí no va a entender de toda la Biblia es toda la voluntad de Dios, qué significa santidad, cosas que ya uno como cristiano se nos ha velado y se nos ha revelado. Entonces, por eso digo, doy gracias a Dios que se nos permite ahora como creyentes entender más y más y más de la palabra de Dios. ¿Sabías que entre más y más tiempo pasas en la palabra, más eres iluminado para entender más y más de ella? Más Dios irradia su luz y más te muestra. Más y más. Eso es lo poderoso y lo milagroso de la palabra de Dios. Que hay teólogos, pero de verdad teólogos que son gente erudita que se la pasa leyendo. Pero no me refiero a gente que nada más como... ¿cómo se llama? Nada más por conocimiento, sino gente que está queriendo conocer y discernir y disectan la Biblia más delgadita, ven palabra por palabra y quieren sacarle más jugo. No pueden dejar de seguir sacándole a la palabra de Dios y a ser más iluminados y entender con más claridad cosas, en especial en su vida. Por eso la Biblia es un libro que es el único libro que realmente puedes seguir leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, y siempre, 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 siempre te va a hablar. Amén. Siempre te va a hablar. Amén. Es el único libro que no le hace que si la partes en pedazos las hojas y las riegas, puede llegar a la mano de alguien, lo puede leer y puede ser salvado. Puede llegar a la mano de alguien y puede ser convencido de algo, porque la palabra de Dios tiene poder. Entonces, gracias a Dios que podemos leerla. Y hemos estado, tomamos un paréntesis en el tiempo, donde nos vinieron y nos compartieron de la palabra. Entonces vamos a retomar donde estamos, que es en Efesios capítulo 4. Y me encanta esta porción porque es una de las porciones en las que a veces cuando uno la lee, uno tiende a brincársela o a leerla nada más rapidito, porque como que no le entiende uno del todo, porque no está tan claro en lo que está diciendo, aunque sí lo está, pero a nuestros ojos parece que no. Y lo vamos a leer. Dice del versículo 8 en adelante, por lo cual, capítulo 4 de Efesios, versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
Y vamos a quedarnos ahí un ratito porque vamos a seguir del 11 en adelante. Fíjense que está hablando en el contexto todo lo que, ¿se acuerdan que Efesios tiene como propósito mostrar que hay una unidad, que hay un núcleo que no debe ser separado, que es el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, que había una pared intermedia que estaba dividiendo, una pared intermedia que era racista, por así decir, que era judío y nadie más, y él dijo, no hay judío y gentil salvos. Se quita esta pared, todos son uno en Cristo. No hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, no hay diferencias, todos son uno en Cristo. Entonces, tiene como finalidad mostrar que a través de Jesucristo, Él ha hecho una unidad. Y que esta unidad tiene la fuerza y el poder porque están unidos, están bajo una sola cabeza. Estando separados no puede haber varias cabezas, es una cabeza, un cuerpo. Y se le dice a la iglesia de Éfeso que permanezcan en eso y que permanezca el amor en ellos. Y estamos viendo ahora que en el versículo 8, después de que vimos que había un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, si recuerdan lo que habíamos visto la vez anterior, dice ahora el 8, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Bueno, hay un salmo que, si me acompañan, es el Salmo 68, versículo 18. En sí es todo el salmo, pero en el versículo 18 es donde están estas palabras casi, y igual, digo casi porque no está igual, pero de ahí es donde el apóstol Pablo lo sacó del Salmo 68, versículo 18. Y dice en el Salmo 68, 18, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Hasta ahí. ¿Y cómo dice aquí en el versículo 8? Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. La diferencia aquí es que en vez de tomar dones, dio dones. Y entonces se habla aquí del tiempo y la temporada en que David de los Jebuseos había llegado de una victoria, había derrotado a todos ellos, y este es un himno de victoria que es el Salmo 68. Entonces, en sí, Pablo no está tratando de decir palabra por palabra ese versículo, lo que está dando la idea es del Salmo de victoria de David. Está llevando a toda la gente que conoce aquí que en el Salmo 68 David había hablado en un salmo de victoria y hace referencia a eso. Había una conquista de Dios sobre la ciudad de los Jebuseos y hubo un ascenso triunfal de David, un ascenso triunfal de Dios a través de David. Y esto fue por el arca del pacto que se había presentado. Y esto lo vemos en 2 Samuel, versículo 6-7, y dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca del pacto. Y luego en Crónicas, capítulo 13, dice, entonces David tomó consejo de los capitanes, de millares, de centenas, de los jefes, y bueno, habla de cuando hizo eso. Entonces, ¿qué es lo que habla este texto y qué es lo que está mostrando aquí? Miren, esto es lo que pasaba. Cuando el rey David, o un rey, se acostumbraba a esto, que cuando ganaban la victoria, iban a donde habían ganado, agarraban todos los despojos, entre eso agarraban a prisioneros que tenían que eran de ellos, los agarraban, los liberaban, pero antes de liberarlos, el agarrar a un prisionero es ahora tú capturarlos de regreso para ti. Es una captura, es volverlos a hacer como quien dice prisioneros ahora tuyos, porque tú los estás librando, ¿no? Entonces es agarrar los prisioneros que tenían ahí, agarrar los despojos. ¿Qué es los despojos? Pues agarrar todo lo bueno que dejaban después de matar a los malos. Entonces siempre se acostumbraban que si mataban, llegaban a la ciudad y se agarraban todo lo que podían, armas, oro, plata, telas, joyas, animales, ganado, todo se llevaban y ese era el botín. Aparte de que ganaron a ese ejército, esa nación o esa tierra, llevan, mira, aquí está todo lo que nos trajimos. ¿Y qué es lo que hacían? Dicen que caminaban en el centro de Jerusalén, como victorioso rey, va caminando con todos los soldados, con todos los que estaban cautivos,
que ahora los lleva aquí, y no nomás eso, sino que ahora se para y todos lo ven y lo reverencian y dicen al rey que conquistó, le cantan y están contentos. Pero no solo eso, sino que ahora el rey se encarga de repartir y dar del botín a todos los que están ahí. Y era una celebración, era algo victorioso. Entonces, cuando Pablo menciona esto, está aludiendo a ese salmo de victoria, donde David lo cantó, y donde se ve ese tiempo en el que se hacía esa victoria, hermanos. Entonces, ahora dice, por lo cual subiendo a lo alto, está hablando de Cristo, porque en el versículo anterior, en el 7 dice, pero a cada uno de nosotros nos fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. No ha dejado de hablar de Cristo, sigue de él. Ahora dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué es lo que les está trayendo a la memoria? De que Cristo, como general, como rey, Él llegó, destruyó. ¿Qué destruyó? La muerte, el pecado. ¿Cuándo lo hizo? En la cruz y cuando resucitó. ¿Se acuerdan lo que dice en Efesios capítulo 2? Dice, y mediante la cruz reconciliar con ambos, a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y luego dice, porque en el 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. El 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley, los mandamientos expresados en ordenanzas, etcétera, etcétera. Dice en el 11, acordaos, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. El 12, en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y luego, ¿qué dice el 14? Porque Él es nuestra paz. Estábamos lejos, estábamos separados, pero ahora Él es nuestra paz. Pero específicamente, ¿qué dice Colosenses 2:15? Porque gracias a la crucifixión y a la resurrección, Jesucristo conquistó a Satanás, el pecado y la muerte. Colosenses 2:15 dice esto: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente sobre ellos en la cruz. ¿Ok? Dice, los exhibió públicamente. Ahora, olvidé mencionar que parte de lo que llevaban es de lo que llevaba el rey, es que llevaba también a los otros que habían derrotado, los prisioneros, y había una exhibición pública, y traían los cautivos que estaban cautivos y que ahora los trajo a la libertad. Por eso dice Colosenses 2:15, despojando a los principados y a las potestades. Y esas son palabras fuertes: potestades y principados. Es un término que habla de poderes espirituales grandes. Jesucristo no se aventó con un ejército ahí enclenque con Cuba. ¿Qué Cuba qué puede con Estados Unidos? ¿Verdad? ¿Qué puede hacer una islita así? ¿Qué tiene de potencia? ¿No? En sí como tierra no tiene nada. ¿Qué puede un pueblito chiquito con algo tan poderoso como una nación poderosa, la más poderosa del mundo, que ahorita se reconoce, la de Estados Unidos? No se puede. Bueno, imagínense los poderes de principados y potestades satánicas. Dice que Cristo despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente sobre ellos en la cruz. La cruz es una cruz de victoria, hermanos. Sí, ahí murió, pero en el momento de morir, cuando Él dice tetelestai en el griego, que es consumado es, dijo, no nomás ya acabé, ya me morí. Eso no quiere decir consumado, es acabé con lo que tenía que terminar. Amén.
quedó sellado, quedó hecho. Todo lo que tenía que cumplir, lo he cumplido. Tetelestai, hecho está ya. Amén. Qué poderoso es saber que Jesucristo, al decir eso, venció y los despojó. Y la cruz, la resurrección es muestra de eso. Amén. Porque en ese periodo es donde Jesucristo, ahorita vamos a ver algo más, donde Jesucristo mostró que Él descendió y venció. Entonces dice, por lo cual dice, subió a lo alto, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Lo importante de esto es de que este general reparte dones. Y ahorita vamos a ver por qué menciona esto, porque esto encaja perfecto con el contexto. Más adelante se va a hablar de dones que son dados a la iglesia y que estos son repartidos y que Cristo ahora lo puede hacer con liberalidad, con autoridad a la iglesia, porque Él es el victorioso y generoso Rey. Amén. 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 Él tiene el poder, la autoridad y Él es el victorioso. Nadie le puede decir que no, porque Dios se hizo hombre y como hombre, sin dejar de ser Dios, Él murió en la cruz y en la cruz venció cumpliendo cada cosa. Nunca pecó, nunca pudo ser tentado por Satanás en la forma que cayera, sino que Él venció sobre la cruz y Él se levantó con victoria. Amén. La cruz nunca para el creyente es una cruz de muerte y decepción. Le llamamos en un canto la vergonzosa cruz porque ahí fue una cruz de vergüenza. Sí, Jesucristo murió vergonzosamente por mi pecado, pero a la vez es una cruz de victoria. Amén. Es una cruz que uno levanta en alto y dice, ahí fueron puestos mis pecados, pero ahí fui redimido, ahí fui salvo. Amén. ¿No es así? Amén. Pidió dones. ¿Sabías que dones fueron repartidos gracias a Cristo? Son poderes supernaturales, sobrenaturales, pero si le ponemos en términos de hoy en día, como lo están manejando, son superpoderes. Son poderes que no son de este mundo. Amén. Son poderes que nadie puede tener, más que el que es nacido de nuevo. El Espíritu Santo equipa y capacita con un poder del cielo para trabajar para su gloria. Amén. Es un poder divino, hermanos. Y la iglesia tiene eso. ¿Y sabes quién es la iglesia? Eres tú y yo. En ti hay uno o más dones. La cosa ahora es, Señor, me has dado esto como victorioso Rey para tu gloria y tu honra. ¿Cómo lo hago funcionar? De verdad que son superpoderes. ¿Qué es eso? ¿A qué me refiero? Ya que veamos bien la lista, pero para muestra un botón. Se ve que los apóstoles, se ve que la gente, antes de que se cerrara el canon y que estaba la Biblia cerrada y terminada por ahí del año 100, que era para dar testimonio de que lo que hablaban de Cristo era cierto, creo que hacían milagros, hacían cosas sorprendentes. Entonces era el momento en que daban el Evangelio, y cuando daban el Evangelio a la vez hacían algo, y era para sellar lo que habían hecho, porque todavía no estaba escrito en la Biblia, no era que decían escritos, miren, ahí están en Mateo, porque todavía no tenían Mateo. Era el comienzo de la iglesia y había manifestaciones poderosas. Pedro le dijo al que estaba en el pórtico, le dijo, levántate y anda, no tengo oro ni plata, mira lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo te digo, levántate. ¡Qué poder! Decir eso, pero no era de Pedro. No era de Pedro. Eso fue gracias a Cristo, y el Espíritu Santo, estando en él, le permite y le da la autoridad para dar orden a algo fisiológico que es imposible de hacer, que se componga. Hueso tullido, hueso corto, vista que no había vista. ¡Qué autoridad! Por eso decían que Jesucristo hablaba con autoridad. Algo que él decía se cumplía. A la mujer con flujo de sangre de años que nadie podía hacer nada, simplemente salió poder cuando le tocó el borde del manto. ¡Qué poder y qué autoridad hay en Jesucristo, hermanos! Para que tú y yo podamos usar estos dones con poder. Podamos usar estos dones diciendo, esto es de Cristo, del victorioso, esto es para su honra y su gloria, nunca para mi gloria y mi honra. Si algo que tú haces que dices que es para Cristo, lo estás haciendo para buscar aplauso, honra y gloria, distinción,
no le trae honra y gloria al Señor. No le trae. Entonces, los dones son ejercitados en el cuerpo de Cristo para su honra y su gloria. Y dice que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El 9, y dice, ¿qué es esto que subió? ¿Qué es esto que subió? Sino que también es el mismo que descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Bien brevemente les voy a decir, hay unos teólogos que piensan que se refiere a eso, que él descendió que no nomás llegó aquí a la tierra, sino que descendió al Hades, que es precisamente eso, ¿no? Otros que nada más que llegó aquí a la tierra, que eso significa que cuando descendió significa que llegó aquí a la tierra y creció, y eso es la parte más baja. Sin embargo, cuando vemos qué es lo que dice el texto, que ahorita no me voy a enfocar mucho en este versículo porque hay más que sacarle, podemos concluir que se refiere al hecho que cuando Jesucristo dice en la primera parte, el mismo que había descendido, es el que subió, sino que es también el que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El 10, el que descendió es el mismo también que subió por encima de todos. Entonces, así como Jesucristo descendió a la tierra, cuando fue su encarnación, dice que así también va a subir de la tierra. Entonces, esto se cumple en dos partes. Cuando se refiere, esto se refiere a cómo él, en Efesios 2, 4 al 8, se refiere que él, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esa es la primera parte. Sí, cuando dice que bajó, es que se refiere que se hizo hombre, y esa es la humillación grande. Pero no nomás a eso, sino que descendió a las partes más bajas. Se refiere a un lugar que se llama el Seol, que es conocido desde el Antiguo Testamento como un lugar que es el paraíso. ¿Se acuerdan en Lucas donde está el mendigo y el rico, y que el mendigo murió y dice que un ángel lo llevó al paraíso, o conocido también como el seno de Abraham, y otro fue al Seol? Pero estaban en dos lugares diferentes, pero se veían. O sea, había uno que estaba en un tormento, todavía no es él, ni en el lago de fuego, y había otro que no estaba en un tormento, estaba en un gozo, en una paz. Y eso es lo que se le conoce como el Seol. Y se menciona que estas personas son todos los justos del Antiguo Testamento, todos los justos, ¿ok? Abraham, Moisés, todos los justos del Antiguo Testamento que murieron, van a ese lugar que es llamado el paraíso. Por eso se acuerdan que al hombre de la cruz se le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Paraíso, no le dijo el cielo, porque el paraíso, este hombre todavía, Cristo no moría. Recuerde, Jesucristo todavía no moría. Para ser efectiva la salvación de Cristo, Él tenía que morir. Tenía que ser hasta que Él muriera. Entonces le dice, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, Jesucristo, ¿dónde iba a estar ese día? Iba a ir a un lugar que no nomás iba a ser el sepulcro, iba a ir a un lugar que se llama el paraíso. ¿Y qué iba a hacer ahí? Pues Él iba a atravesar, hay dos lugares, iba a exponer públicamente delante de todos los principados que están ahí y gente. ¿Quiénes son los que están ahorita en tinieblas en ese lugar? Bueno, en Génesis 6 se habla de un grupo de ángeles que por hacer cosas perversas fueron encerrados a cautividad, a prisiones. Hay demonios que aquí en la tierra, en algún punto, están atados en prisión. Y junto ahí, no podemos describir qué exactamente quiere decir junto, pero ese lugar físico, ese lugar, es un lugar que se llama el paraíso, el seno de Abraham. Entonces, dice que ahí justo bajó Cristo y los exhibió públicamente diciendo, yo morí en la cruz victorioso, ni un pecado hice y morí por toda la humanidad. Ustedes están bajo mi dominio. Y ahora todos ellos me los llevo cautivo a esa cautividad. Todos los justos del Antiguo Testamento que murieron, ahora me los llevo cautivos. O sea, los libero, pero los tengo que cautivar a mí y me los llevo. Y dice este pasaje, el que descendió es el mismo también que subió por encima de los cielos
para llenarlo todo. Cuando dice que es el que subió por encima de los cielos, ¿sabes a qué se refiere? Que ¿quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Las huestes de maldad que están aquí en el aire, las atravesó con la cautividad que él lleva como rey poderoso, rey victorioso. Atravesó, no nomás bajó a donde están esos demonios perversos y gente ya perdida que está ahí esperando su juicio final para ser lanzados al lago de fuego. No nomás llegó ahí, los exhibió y dijo: yo vencí y estos ahora yo me los llevo, son míos. No nomás es eso, sino que atravesó y los llevó al Padre. Qué hermoso, ¿no? No nomás fue la encarnación, el hecho que bajó a las partes más bajas de la tierra, como dice el Salmo, sino que también esta frase se refiere al hecho de que fue y descendió a las partes más bajas, aún que están debajo de la tierra, y llevó cautiva la cautividad. Hermanos, quiero concluir con esto para seguir después. ¿Cómo no te va a dar un gozo y un estremecimiento de decir: Él, Jesucristo, no es cuidadito amigo, compañero de trabajo, no es nomás Jesus, no es nomás, sí, le va a decir a Jesús Lord Jesus, Señor Jesús, porque Él lo ganó con su muerte, ese título de Señor de señores. Él venció y atravesó y fue a los lugares y exhibió públicamente, los avergonzó. Cuando Él fue avergonzado, Él los avergonzó diciendo: yo vencí sobre todos ustedes en la cruz. ¿Cuánto más, hermanos? Romanos 8, para bajarlo a términos nuestros, ¿qué dice Romanos 8? Versículo 28. Dice 8:28, dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Y luego dice, ¿qué pues del 31? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y luego dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Yo te pregunto. Nadie. Dios es el que justifica. Y luego dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué dice? Intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿qué dice ahí? Somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque hay un vencedor sobre todos, que es el Señor Jesucristo. Por eso tengo celo en el hecho de que como hispanos, latinos, nos acostumbremos a decirle Señor Jesucristo. No nomás Jesús a secas. Si entre gente, cuando nada más le hablas a secas, es como, hey, los pastores de hoy en día quieren que les digas pastor tal, ¿sí o no? Y se presentan como pastor tal por cual. Quieren que su título esté precedido antes de su nombre. Pero esos pastor tal por cual, de repente se les olvida, y de Jesús así nomás a lo pelón. No está mal el de repente el que uno diga Jesús con reverencia, ¿no? Pero que tengamos en nuestro vocabulario el exaltar el señorío de Cristo. Por eso me gusta que hay unos camiones, ¿no? Yo creo que los han visto, unos trailers, y gloria a Dios por ese hermano. Pone trailers ahí parados al lado del freeway que dice Jesus Christ is Lord. Jesucristo es el Señor. Amén. Es algo que se ha perdido hoy en día en las iglesias, el señorío de Cristo. Se habla muy poco del señorío. Se habla del Salvador Jesucristo. Recíbelo como Salvador.
no de su señorío. Y Jesús no salva a nadie que no lo quiere como Señor. Amén. Punto. No hay salvación sin señorío. Amén. El momento que uno le recibe como Salvador es porque renuncia y dice, tú sé mi Señor, mi Salvador. No sé cómo hacerle. De aquí en adelante yo te sigo a ti. Eso es todo. No hay otra cosa que enseñe la Biblia. Amén. Jesucristo es tu Señor, es tu Salvador. Proclamemos esa victoria. Vive como hijo victorioso del Señor. Padre, te damos toda la gloria y la alabanza. Te exaltamos, Señor Jesús, por vencer en la cruz a todo principado y potestad, por exhibirlos públicamente y por a nosotros darnos ahora la victoria y decirnos que en Cristo somos más que vencedores. Gracias a ti, Señor. No hay nada que nos separe, no hay nada que nos aleje de tener la victoria, porque en Cristo somos más que vencedores. A Él sea toda la gloria, Jesucristo. Amén. Amén.